Muy bien, chicos y chicas, espero que estén bien, ustedes y sus familias. Vamos a comenzar con un nuevo tema. Voy a continuar con el tema que ya hemos visto, que es temperaturas. Y generalmente vamos a hablar del grados Kelvin y un poquito de expansión. Vamos a entrar en expansión lineal o dilatación térmica lineal. Para entender entonces de dónde nace la temperatura, quiero que recordemos que la temperatura, ¿se acuerdan que decíamos era una percepción de la energía cinética de las moléculas? Entonces, habíamos visto que esa energía, a mayor energía cinética, pues mayor energía térmica. Y esa mayor energía térmica era medida como temperatura, a mayor temperatura. Pero teníamos dos escalas que lo habíamos visto, es la escala grados Celsius y la escala grados eh, Fahrenheit. Entonces, la escala grados Celsius era un poco más lógica, se podría decir, que tenía que ver con el agua, pero aún así era inventada. Entonces nace Kelvin viene con un termómetro de gas y nos viene a enseñar algo, una definición, y por eso se le llama la temperatura absoluta o la escala de temperatura absoluta, porque es la mejor, es la que debería ser utilizada y por eso el sistema internacional utiliza esta temperatura. Eh, pero aquí vamos a entender de dónde sale. Imaginemos que yo tengo aquí un bulbo, es decir, un recipiente que contiene, aquí está cortado transversalmente para que se vea la parte interior, pero imagínense ustedes que es algo de un bulbo como el del termómetro, pero un poco más grande, donde contiene un gas, ¿sí? Un gas noble. ¿Por qué gas noble? Ya veremos, pero es un gas que puede ser calentado o enfriado. ¿Qué pasa cuando el gas se calienta? Entonces la energía cinética del gas aumenta. Y si aumenta la energía cinética del gas, por ende, vamos a ver que se expande el gas. La energía cinética hace que se expanda el gas. ¿Qué pasa cuando se expande el gas? Vemos que este gas empuja la presión o genera un poco más de presión. Entonces, cuando genera más de presión, aquí tenemos por ejemplo, el termómetro de mercurio, digamos uno de mercurio, y vamos a ver un barómetro de mercurio que nos mide, es decir, expande el gas y se expande o empuja el mercurio y se puede determinar la presión, ¿sí? Entonces, en cambio, cuando vemos un termómetro o que tenemos con la presión constante, es decir, que no va a cambiar, se expande, vamos a ver cómo la temperatura aumenta. Entonces, esto es importante porque quiero que entiendan lo siguiente. Si yo tengo un bulbo, si yo tengo un recipiente donde pongo un gas noble o un gas y si caliento, pues la presión va a ser mayor, ¿sí? Y si enfrío, pues la presión va a ser mayor. Entonces quiero que vean que la presión y la temperatura en un gas son íntimamente unidos, ¿sí? A mayor presión, menor volumen, y a menor temperatura, a mayor presión, menor volumen del gas. A mayor presión, menor volumen del gas, y a menor presión, mayor volumen del gas, ¿sí? Pero la temperatura también es íntimamente ligada con el volumen y la presión del gas. Por ejemplo, a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Y a mayor temperatura también puedo decir mayor presión, porque la energía cinética pues aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es energía cinética y cómo se mide? ¿Cómo es la presión de un gas? Imaginemos que yo tengo un cubo y dentro tengo una molécula o moléculas de gas. Estas moléculas de gas chocan contra la pared y siempre están chocando, que se les conoce como choques elásticos. ¿Por qué elásticos? Porque no pierden su energía cinética, chocan y rebotan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es presión por definición? Presión es igual a fuerza, con la fuerza con la que llega a esa molécula sobre área, el área del recipiente, el total del recipiente. Entonces, como podemos ver, dirían ustedes, pero entonces la presión es poquita porque solo es una molécula. Pero recordemos que son miles de millones de moléculas generando choques, y las que generan es presión o la fuerza sobre esa área. Entonces se conoce como presión. Pero a mayor fuerza, es decir, a mayor energía cinética, mayor fuerza y por ende mayor presión del gas, ¿sí?
lo que quiero que entiendan también es que ese gas a mayor presión, a mayor temperatura, mayor presión, ¿sí? El volumen se expande. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Como no tenían una escala de graduación, pues utilizaron grados centígrados, Celsius, ¿sí? Y vieron aquí, dicen, vamos a ponerle a 200 y vamos a ver la presión que nos genera. Muy bien, presión, nos genera esta presión. Vamos a ponerle a 100, ¿qué presión nos genera? Esta presión. Vamos a ponerle a 0 y vieron que la presión todavía había presión. Entonces dice, oye, qué loco, porque a 0 grados Celsius hay presión. Entonces no es el cero absoluto, no es que ahí de ahí a para abajo ya no hay nada. No, entonces sí hay algo más. Y comenzaron a bajar más la temperatura. A menos 100 grados y había presión. A menos 200 grados y todavía tenían una presión. Entonces se conocía que a 0 grados, o sea, a una temperatura de 0, la energía cinética deja de moverse. Cuando no hay energía cinética, pues deja de moverse. ¿Y cuándo dejó de moverse? Pues extrapolando, ya no pudieron llegar, pero extrapolando se llegó a menos 273.15. ¿Sí? Entonces, como vemos, menos 263.15 es conocido como el cero absoluto. ¿Por qué? Porque se dice que dejan de moverse las moléculas. ¿Sí? Solo ahí dejan de moverse las moléculas y los átomos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya la física normal ya deja de ser, de tener sentido en algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes ven el libro de Blatt, en la pasta, en la portada, en el libro de Blatt hay una pedazo de metal que está enfriado a 0 grados centígrados. Entonces, si está enfriado a 0 grados centígrados, se puede ver cómo levita. Ese es un principio súper importante para los supertrenes, por ejemplo, o superconductores también. Entonces, a 0 grados o llegando a 0 grados se pierde, o sea, la energía electromagnética ya ni siquiera entra en juego. ¿Y qué pasa? Pues levita el metal, ¿sí? Entonces se vio que a 0 grados, y ahí lo tomaron como 0. Entonces desde ahí en adelante se puede tomar una medida. Es por eso que un grado Celsius, una variación de un grado Celsius, es una variación de un grado Kelvin. ¿Por qué? Porque fue tomado por de la misma escala, ¿sí? Solo que ahora 0 grados Celsius es menos 273.15 Kelvin, 0 grados 0 grados Kelvin es menos 273.15 Celsius y 0 grados Celsius es 273.15 Kelvin, que está por aquí, ¿sí? Para transformar yo una ecuación de este grado Celsius a Kelvin, pues tengo mi ecuación, solo tengo que sumar, como ya hemos sabido, pues 273.15 o 263, como quieran, a los grados centígrados. Y ya tengo los Celsius y ya tengo los grados Kelvin. Aquí vemos un grafiquito de cómo es el experimento, ¿no? Se mide la presión y se extrapola y todo eso. Entonces, cuidado con decir grados Kelvin con el símbolo de grados, ¿no? Generalmente se conoce como temperatura Kelvin, ¿sí? En K, solo la K, sin el símbolo de grado, ¿sí? Entonces no es grados Kelvin, sino la temperatura Kelvin se mide en Kelvin. 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, etcétera, ¿sí? Generalmente nosotros decimos grados Kelvin, pero está mal dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa fue la ecuación que se utilizó para medir la temperatura 1, presión 1, temperatura 2, presión 2. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ya tenemos varias escalas de temperatura, como vemos Celsius, Fahrenheit, Kelvin. ¿A quién le gusta Fahrenheit? Pues los gringos, los ingleses y los ingenieros son los que utilizan esas temperaturas, ¿no? Que pues, no tienen sentido, ya habíamos hablado. Pero Kelvin y Celsius son los más utilizados. ¿Por qué Kelvin y Celsius son los más utilizados? Kelvin debería ser normalmente utilizado por todos, son los científicos. Pero viene Celsius es porque es mucho más comprensible. Como les decía, 0 grados, mucho frío, ¿no? Así ya se congela el agua. Y 100 grados, hierve el agua, entonces más o menos es algo entendible. A decir, 273 Kelvin, el cerebro no entiende que es frío, ¿no es cierto? Pero eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos las temperaturas y algunos ejemplitos del agua congela, por ejemplo,
a 0 grados Celsius, menos 273 Kelvin y 32 grados Fahrenheit. Y CO2 se solidifica, ahí vemos algunos ejemplos. Ese es el cero absoluto, ¿sí? 0 grados Kelvin obviamente, o 0 Kelvin, y Celsius pues 273 y Fahrenheit 460. Es por eso que les decía, un Kelvin es 1 grado Celsius, la variación. Si yo les digo, varía de 20 a 30 grados Kelvin, ¿sí? ¿Cuál es la variación? De 20 a 30, pues son 10 grados de variación, la variación de temperatura. Que son 10 grados Kelvin o 10 grados Celsius, da lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Esta vez sí, porque nació de la escala. Otra escala que es el Rankine, es otra escala de grados que se inventaron, pues, pero, pues, ¿qué les diré? Se ha hecho muchos esfuerzos para que no siga esa escala, algunas veces queda, pero es mejor ni hablarlo de eso, porque ya ustedes van a ser científicos y es una escala que no tiene sentido, si ya tenemos el Kelvin. Y para una percepción más fácil es Celsius. ¿Sí? Muy bien, vamos a entrar un ratito en expansión térmica para hablar de expansión térmica y que entendamos también por qué se expanden las moléculas. Pero vamos a entender en sólidos. Sí, se le llama expansión lineal. ¿Por qué? Porque vamos a considerar solo la dilatación en longitud. Yo sé que se expande en todo el cuerpo, se hace más gordo, pero solo vamos a considerar la longitud en este caso. Es para varillas y cosas así. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, yo tengo una longitud inicial a una temperatura I sub 0. Si yo aumento una temperatura, pues aumentaré, se expande un delta L. Cuando vieron que aumento 2 delta T, es decir, aumento el doble de temperatura, por ejemplo, si yo tenía 25 grados y tenía una longitud inicial, subo a 26, se expande un delta L. Pero si subo a 27, que es 2 grados, o sea, el doble, de 25 a 26 y de 26 a 27 son 2 grados, ya no 1, de variación, se expande un 2L. Esa proporcionalidad se ve también reflejada cuando tenemos más larga la longitud. Por ejemplo, una longitud L sub 0, una temperatura L, el doble de longitud inicial, ¿sí? Cuando aumento la temperatura, va a ser dL y el otro 2dL. Es decir, siempre van ligados. Por eso la ecuación queda de la siguiente manera. La variación de longitud va a ser directamente proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. A mayor variación de temperatura, mayor delta L. A mayor longitud inicial, mayor delta L. ¿Sí? Pero va a ser proporcional. ¿Cómo levanto la proporcionalidad? Pues pongo una constante. Lo que estoy diciendo es de esto. Una delta L es directamente proporcional a un L sub 0 delta T. ¿Cómo levanto la proporcionalidad? Pues pongo una igualdad. Delta L es igual a... Y bueno, la proporcionalidad es un signo así como infinito. Levanto la proporcionalidad con una constante que es mi alfa del L sub 0 delta T. ¿Sí? Que es mi ecuación la que queda aquí. Este alfa no es más que el coeficiente de expansión lineal. Coeficiente de expansión lineal propio de cada material y tabulado. ¿Sí? Por ejemplo, un coeficiente de expansión lineal del aluminio, tanto. Y eso lo vamos a checar la próxima clase. Despejando la ecuación del delta L igual a alfa L sub 0 delta T, tenemos que, por ejemplo, L final va a ser igual a L sub 0 más delta L, ¿sí? Por ende, del L sub 0 va a ser L sub 0 más alfa L sub 0 delta T, ¿sí? O L sub 0 1 más alfa delta T. Estas son las ecuaciones que tenemos para utilizar la expansión lineal. Vamos a ver unos ejercicios en la clase de tutorías para que quede entendido esta última parte, porque la otra espero que ya haya quedado entendido. Sí, haremos ejercicios y calcularemos ciertas cosas. Esta es la clase de hoy, es pequeña, pero en la clase de tutorías nos veremos. Gracias chicos, un abrazo y cuídense mucho.